Bueno, pues buenos días. Podemos, si eso, pues comenzar, como siempre, con una palabra de Dios para poder ponernos a orar, a adorar a Dios, a preparar nuestros corazones, nuestra mente, ¿no? Porque la palabra de Dios que necesitamos dice que es viva y es eficaz, ¿no? A veces ni siquiera somos conscientes la obra que hace en nuestra vida, ¿no? Cuando es recibida por fe, y realmente la abrazamos de esa manera en nuestro corazón. Vamos a leer en Hebreos, en el libro de Hebreos, vamos a leer en capítulo 11, que es el capítulo de la fe, y quería leer el versículo 3, en 11 y el 3, para que podamos a veces pensar en ello, ¿no? Hay tantas cosas que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra ¿de qué? De Dios. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no? Dice, por la fe entendemos, ¿no? En el principio vemos en Génesis que Dios dice que creó las cosas ¿cómo? Por su palabra. Y habló Dios y fue, ¿qué? ¿Qué hecho? ¿No? De modo de que lo que hoy vemos, toda la creación, todo lo que vemos, todo lo que hoy se puede ver, dice que fue hecho de lo que no sé qué, de lo que no se veía, de lo que no se veía. Y eso está puesto, dice, por la fe entendemos, ¿no? Qué bueno es que aquí a mí lo que me dice ese versículo es que realmente la fe es algo más grande, la confianza, lo que es nuestra confianza en Dios, de alguna manera tiene que estar, es algo más grande de lo que se ve, ¿no? Tenemos que estar seguros que nos habla claramente de que lo que hoy podemos ver está hecho de lo que no se veía. Y digo, cuántas cosas que están en la palabra de Dios que a veces nosotros decimos, me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo, pero ¿por qué? Porque no lo veo. Pero aquí me dice claramente que las cosas que hoy vemos fueron hechos de ¿qué? De lo que no se veía. De lo que no se veía. Es decir, que lo que no se ve es más real de lo que se ve. Es mucho más real. Dios creó las cosas hablando. Y hoy, dice que hoy en estos días, dice, no habla a través del Hijo. No está hablando, ¿no? Ha preparado una salvación para ti, para mí, ¿no? Ha preparado no solamente la experiencia de ser salvo, sino una experiencia de experimentar la santificación en nuestra vida. Esa obra de Dios. Y eso tenemos que abrazarlo por la fe. La Biblia nos enseña que a veces nosotros ponemos límite, pero dice que la medida es ¿quién? Es el varón perfecto que es Cristo. Esa palabra yo quiero abrazarla, ¿no? Por fe, ¿no? A veces miro y dices, pero ¿cómo es posible que Dios va a hacer una obra en mí que me está llevando a la estatura de Cristo? Ese varón perfecto. Pues yo no sé cómo es esto, pero es más real de lo que yo hoy puedo ver en mi vida. Es real. Es una palabra que quiero recibirla por fe. Y quiero ahora sentarme y alabar a Dios y glorificarlo por su grandeza, porque Él es grande para hacer esto y mucho más. Amén. Pues. Bueno, buenos días, he dicho buenos días. Sí. Una manera de edificar en la iglesia es la oración. Es la oración de los creyentes que trae fe al que todavía no conoce a Dios, trae fe.
Dice que sean conocidos vuestros ruegos y vuestras peticiones delante de la iglesia. Y para que las conozcan hay que expresarlas. Y eso trae un ambiente de Dios, donde es una parte de la edificación, ¿vale? Entonces, yo os animo a que practiquemos esta parte. Parece que no estamos acostumbrados a orar al Dios invisible. Y hay que acostumbrarse a orar al Dios invisible, porque es ese al que oramos, al que no vemos, pero es una realidad. Dice Cristo, la imagen del Dios invisible. Y nosotros ahora oramos al Dios invisible y hay que acostumbrarnos. Tiene que haber una costumbre, tiene que haber una norma. Una norma para orar al Dios invisible. Me puedo estar un día un poco agitado, inquieto, despistado, pero no siempre, ¿no? La responsabilidad de los creyentes delante de Dios es una responsabilidad. Entonces es algo que, que dices, ya lo hemos dicho muchas veces, pero hay que insistir en esto para que no nos quedemos ahí parados, porque hay gente que necesita de nuestras oraciones, ¿vale? Bueno, vamos a ir a la carta a los Romanos que escribió Pablo, el apóstol. Y todo lo que no está escrito en la Biblia es mentira. Todo lo que se refiere a las cosas espirituales y que se refieren a Dios y que no estén escritos en su palabra no son verdad. Por eso hay que conocer la palabra de Dios. Porque hay cosas que vienen, que parecen de Dios, que parecen espirituales, del Espíritu Santo, pero no lo son. Entonces hay que conocer bien las Escrituras para, ¿verdad?, no ser engañados. Porque es muy fácil ser engañado. Sobre todo si todavía no hemos aceptado la misericordia de Dios. Tenemos en la carta a los Corintios, en el capítulo 2, creo, dice que el hombre natural, no es el 2, que el hombre natural, dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ves? Entonces nos encontramos en una posición de peligro, de poder que se introduzcan mensajes o interpretaciones de la Biblia que no son correctas, y creyendo que estamos en la verdad haya un error y que nos cueste estar, ¿verdad?, bien posicionados y bien afirmados en lo que es realmente de Dios, ¿vale? Entonces, por eso necesitamos todos ser edificados, construir esa vida. Y es Cristo mismo, dice, que el que se encarga de edificar su iglesia. Pero también hay hombres y mujeres de Dios que tienen este cometido. En la segunda carta que escribió Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, ahí sí, y en el versículo 20, dice que en la iglesia, en los creyentes, en lo que es la iglesia, no el local, sino la iglesia, dice que hay vasos de una utilidad y vasos de otra utilidad. Ahí lo tenemos. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Honrosos y viles tenemos que traerle un poco a nuestro
a nuestro día a día, ¿vale? Tiene que ver con el uso de los cristianos, de los miembros de la Iglesia, para un uso especial, los hay, y hay otros hermanos que son miembros de la Iglesia que tienen un uso más común. El que tiene el uso común, porque Dios lo quiere o porque no quiere avanzar, tiene un uso. Pero si estamos claros de que tenemos un uso X, no querramos ser el del uso del vecino, del otro hermano, pero dentro de la Iglesia, ¿vale? Vamos a leer un texto, que es en el capítulo 9, creo que lo he dicho, de la carta a los Romanos, donde también utiliza esta metáfora acerca de los vasos. Y aquí enganchamos lo que hablaba yo al principio, que hay engaños, hay maneras de interpretar la Biblia que nos separan de la verdad. Unos piensan que es de una manera y otros piensan que es de otra. Creo que el otro día en el estudio vimos algo parecido. Cuando hablábamos del aguijón que decía, ¿no?, Pablo, y que unos decían que era esto, otros decían que era algo en su vista y demás, pero si leemos la Escritura, el aguijón dice que era un mensajero de Satanás. Y es algo que ya ocurrió en el Antiguo Testamento. Cuando Saúl, ¿verdad?, se enfurecía, dice que también iba a David y le tocaba el arpa. Dice que era atacado ¿ves? O sea que es una realidad. En un hombre con una situación diferente, pero lo que pasaba a su alrededor viene a ser lo mismo, ¿vale? No queremos estar equivocados, ¿o sí? Nadie quiere estar equivocado, quiere estar sabiendo lo que está haciendo, sabiendo cómo actúa Dios. Y no es que tengamos una gran capacidad como para distinguir todo cómo Dios actúa, pero sí nos va revelando su palabra, y nos va enseñando de cómo Él actúa y de cómo Él piensa. Piensa de su palabra, más correcto que Él no puede ser, porque Él ha escrito. Pero ahora nos toca a nosotros cómo pensamos nosotros acerca de las cosas que leemos de su palabra, ¿vale? Vamos a entrar en el mensaje del capítulo 9 y vamos a ver en el 22 y 23. Son 2 versículos. Y dice, 22, dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, dice que soportó, dice con mucha paciencia, aquí lo tenemos, los vasos de ira preparados para destrucción? Hay gente que piensa que hay unos que Dios ha preparado para ser destruidos, para perdición, y hay otros que de antemano son preparados para salvación. Entonces, esto es un mensaje que si no lo conocemos bien, hay personas que creen que como tienen mucha dificultad con relacionarse con Dios y dejar las cosas y dejar cosas del mundo, dejar deseos y demás, viene el diablo y te pone un pensamiento. Dice, yo creo que tú eres de los que Dios ha preparado para destrucción. Pero esto hay que leerlo bien, porque no está diciendo eso. Y vamos a ver que lo que cambia la interpretación es un solo verbo, un verbo. Vamos a leer el siguiente para ponernos en la otra parte. Ahora dice,
y para hacer notoria las riquezas de su gloria, dice que las mostró para con los vasos de misericordia, dice que Él preparó de antemano para gloria. Si lo leemos así, lo primero que parece que encontramos es que Dios de antemano, antes de la fundación del mundo, preparó en la humanidad, desde el principio hasta que acabe todo, personas que van a ser destruidas y personas que van a ser salvadas. ¿Cómo sabemos que esto no es así? Tiene que ver con un verbo. Y el verbo es preparó. Si veis, el final del versículo 22 dice, preparados para destrucción. En el versículo 23 dice que Él preparó de antemano. Parece el mismo verbo, pero si nosotros vamos y lo miramos en el original donde se escribió, nos damos cuenta de que usa dos verbos diferentes. Parecen los mismos, pero no lo son. Son dos verbos diferentes y hay que buscar el significado de estos dos verbos, ¿vale? El primer verbo, que tiene que ver con preparados para destrucción, dice que los mencionados vasos, los vasos que se están mencionando en este versículo 22, de ira, dice que el verbo lo que está diciendo es que se preparan ellos mismos para la destrucción. Cuidado. Este verbo que estamos leyendo en el versículo 2 dice que ellos mismos se preparan para la destrucción. No que Dios los ha separado de antemano y los ha destinado a una destrucción. No dice eso. Ahora, el verbo en el versículo 23, preparó Dios, tiene que ver con aquellos que Dios preparó de antemano para gloria. Quiere decir, no significa que Dios predestinó a estos para salvación, sino que aquellos que aceptaron su misericordia y gracia están listos para la gloria. Es una intervención de Dios para los que aceptaron la misericordia y la gracia de Dios. A estos dice que Dios nos prepara para la gloria. Pero en el verbo anterior, y lo podéis comprobar, dice que ellos mismos se preparan para la destrucción. Entonces no es que a ver si va a ser yo uno de los que no me salve porque ya Dios me predestinó para no salvarme. No es así. Y esto es muy fácil de interpretarlo mal. De interpretarlo mal. Entonces, ¿qué está diciendo? De que el propio hombre, por su rebeldía, son condenados por su propia obstinación y su incredulidad. O sea que la obstinación, obstinarnos en que no, y que no. Y no creo a Dios, y esto no me lo creo, y esto, y yo me creo lo que yo siempre he creído. Y este tipo de cosas que tienen que ver con la incredulidad, esto mismo prepara al hombre para que al final sea destruido. Entonces, ¿por qué hay una preocupación tan grande por la gente que no acaba de entregarse a Cristo, que prefiere hacer una vida apartada de Dios? ¿Por qué nos preocupa tanto? ¿Por qué le preocupó tanto a Dios eso? ¿Qué hizo Dios? Mandó a su Hijo. Mandó a su Hijo al mundo, a la raza humana pecadora, para decirle, la salvación está en mí. No sigáis este camino de obstinación y de incredulidad. Arrepentíos, dice. Arrepentíos. Esto tiene que estar bien afirmado en nosotros. Porque si no, si detectáramos esto en alguna persona, ¿para qué le vas a predicar el Evangelio? Si es uno de los que ya se va a perder porque ya Dios los destinó para ello. Es que no dice eso. Algunos sí que estamos siendo preparados, gloria a Dios.
para un día estar en la gloria de Dios. Pero yo no me quiero estar preparándome por mi incredulidad, mi rebeldía, mi obstinación. Es una preparación para que al final de mis días, ¿verdad?, vaya la condenación eterna. Fijaros dónde está esto. Esto de verdad que es un arma del diablo, mal interpretada. Pero cuando nosotros caemos en esto, tenemos que mirar, yo soy el obstinado, yo soy el rebelde, yo soy el incrédulo, pues lo que he oído hoy me dice que me estoy preparando para la condenación. Ah, bueno, pero como soy incrédulo no me lo creo. ¿Ves? Es un grave problema. Pero Dios en su misericordia y en su paciencia, fijaros, vamos a leerlo otra vez, sí, por favor, 22. Fíjate cómo Dios es. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio, hacer público su poder, soportó? ¿Y cómo lo soportó? Con mucha paciencia. Él de antemano también, aunque no lo ponga de antemano, él sabe quiénes en toda la historia de la humanidad se van a mantener en su rebeldía, en su incredulidad y se van a preparar para el infierno. Él lo sabe. ¿Y qué está haciendo? Dice que con paciencia está soportando a este tipo de personas durante miles de años. Dios no tiene la culpa de nuestra obstinación y de nuestra rebeldía. Somos nosotros mismos los que combatimos contra Dios. Combatimos contra Dios. Entonces, vamos, referente al versículo 22, dice, aquellos que eligen la deshonra, no honrar a Dios, y esto también viene en Romanos en otro, la deshonra dice que serán finalmente destruidos. Dice, pero Dios, que es lo que hemos leído ahora mismo, en su paciencia dice que lo soporta por mucho tiempo. Y ahí es otro engaño que viene del diablo. Dice, bueno, si todavía no ha pasado, ¿qué me ha pasado? Si llevo años así, si llevo años haciendo lo que quiero y no ha pasado nada, ¿ves? ¿Sabes por qué no ha pasado nada? Porque Dios en su paciencia lo está soportando durante mucho tiempo. Aunque Él sepa de antemano de su destrucción. Y Dios ve y ve nuestro corazón. Y por desgracia muchas veces vemos tanto de esto. Tanto gente aferrada a cosas vanas. A cosas vanas. No consiguen darse, es una forma de hablar, esa oportunidad que Dios le brinda y decir, Señor, gracias. Gracias por haberme atraído hacia ti. Has querido tener una cita conmigo para que yo salga de mi incredulidad, salga de mi rebeldía, salga de mi obstinación, de mi terquedad. Ayúdame a mirar, en vez de a mí ni a los demás, ayúdame a mirarte a ti. Qué bueno todas estas cosas cuando las ponemos en práctica y en el orden que hay que ponerlas. ¿Vale? Aquellos, dice que Dios preparó de antemano para gloria. Lo he leído antes. Su significado no quiere decir que ya están predestinados en esto. Y hay doctrinas sobre esto y que hay gente que cree sobre este tipo de situación. ¿Vale? Pero si yo lo leo tal como lo hemos leído y vemos dónde podemos mirar de que hay una diferencia, y es en dos verbos que son diferentes. No los quiero leer porque no conozco el griego y no quiero destrozarle el idioma a este pueblo. Pero el que tenga oportunidad y quiera, léelo. Son dos verbos diferentes.
Uno tiene un significado y otro tiene otro. Y ahora decimos, ¿qué queremos ser? Es que es muy interesante. Es que habla de hacer público, hacer notorio. Dice, dice Dios, ¿y qué si yo quiero hacer notorio mi poder? ¿Y qué ocurre? ¿No puedo hacerlo? Nos habla de la soberanía de Dios, de que Dios puede hacer lo que quiera y lo va a hacer justo. Y si hay condenación para una persona, es justo, porque Dios ha mostrado su amor en la venida de su Hijo, pagando un precio que tenemos que pagar los hombres, la humanidad. Es la locura de la predicación, tiene que ver con Dios hombre ofrecido en una cruz, pagando un precio, una ofrenda por el pecado de toda la humanidad. Es, dice, la locura de la predicación. Es increíble. Pero el que cree, le es posible entender. Porque por la fe, dice, entendemos. Si Dios dice esto, lo mejor, y es un buen consejo, créelo. Si Dios dice lo otro, créelo. Pero créelo de verdad. Y nuestra vida empieza a ir, ¿verdad? Mucho mejor. No, yo es que soy devoto. Es que eso no tiene base espiritual. No, yo es que creo a Dios. Ah, vale. Te salvarás. Y Dios te preparará para un día, ¿verdad? Para un día estar en gloria con Él. Y habla de la gloria, habla del paraíso, habla de estar con Dios, como Él, ahora mismo. Entonces, cada uno decide. A veces metemos a Dios en las cosas que no tienen, ¿verdad? Que no tienen sentido. Y hacemos que Dios diga lo que no está diciendo. ¿Por qué? Queremos llevar a este Dios que es, dice que tan grande que creó todo, lo queremos llevar en una estampita, en un bolsillo y en este tipo de cosas. No actúa Dios de esa manera, ¿vale? Bueno, vamos a ir otra vez al tema este de los vasos de ira, porque es importante que salgamos de ahí, el que no haya salido. Son aquellos cuyos pecados los ponen bajo la ira de Dios. Estos son estos vasos. Sus pecados los ponen bajo la ira de Dios, bajo el juicio. Bajo el juicio de Dios. Nos ponemos nosotros mismos bajo el juicio de Dios por nuestros pecados, ¿vale? Dice que preparados para destrucción por su propio pecado. Desobediencia, rebelión. Y esto dice que no es muchos lo dicen así, no es un capricho de Dios de que haya hecho este tipo de cosas. Es algo que el hombre hace y Dios interviene. El que por sus propios pecados dice que la ira de Dios está sobre él y no se va a apartar. Pero para la persona que acepta la misericordia y la gracia, ¿ves? La ira de Dios ya no es para él. Para él es la salvación, la gloria de Dios. Tenemos muchas veces tanto la vista en esta tierra, tenemos tantos proyectos aquí, estamos tan en esta tierra, tan terrenales, que no logramos muchas veces captar lo que viene de Dios, porque es algo espiritual. Nuestra relación con Dios a lo mejor se reduce a la reunión. Otros ni la tienen.
Pero la relación con Dios es una relación personal en cualquier momento y en cualquier parte del día y en cualquier lugar. Hay una relación con Él. Y esa persona cuida esa relación. Y no quiere que se deteriore, y no quiere emperezarse, porque el perezoso espiritual le trae pobreza. Pobreza. ¿Vale? Vamos a ir un poco adelante en el capítulo 2 de la misma carta, al hilo de lo que estamos hablando. Dios prepara y nosotros, el hombre, también se prepara. ¿Vale? Romanos 2 y en el capítulo 1 dice, por lo cual, dice que eres inexcusable, oh hombre, y habla a todo hombre, dice, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Dice, porque tú que juzgas haces lo mismo. Eso es como el día a día, es muy común. Juzgar a otros, pues mira lo que Dios dice en este asunto. Juzgar a otros es juzgar, dice, te pones en juicio tú mismo. Ahora, y se añade el final del versículo. ¿Y haces tú lo mismo? Dice, más sabemos, dice, que el juicio de Dios, dice, contra los que practican tales cosas es según la verdad. Los que practican estas cosas, el juicio de Dios es según la verdad, según su palabra, según la realidad. Dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas, dice, a los que tal hacen y haces lo mismo? Dice, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, dice, que su benignidad te guía hacia el arrepentimiento. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. ¿Ves? Vamos atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, vida eterna a los que, perseverando haciendo el bien, dice, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira, juicio, destrucción y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, dice el juicio primeramente, dice y también, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz y siga hablando y demás, ¿vale? Es un desarrollo para que nadie tenga algo que decir sobre esto y cuide su boca y cuide su actitud. Porque es muy de hombre, muy humano juzgar a otro, dice, y poniéndote en juicio a ti mismo y haciendo lo mismo que hace el otro. ¿Ves? Entonces, es para cuidarse de esas cosas. Cuando juzgamos algo, dice que dice, vosotros podéis juzgar todas las cosas. Nos dice Dios. Pero hay que juzgarlo bajo la verdad. Y cuando juzgamos algo, tiene que estar de acuerdo a que lo que estamos juzgando está dentro de la Biblia. Porque hacer un juicio no es malo. Porque muchas veces hacer un juicio sobre ciertas cosas es desvelar la verdad. Porque al final, cuando alguien va a juicio por un delito, cuando empieza a moverse los abogados, los fiscales y demás, el juez está escuchando. Unos defienden, otros acusan, unos defienden, otros acusan, y el juez es el que tiene que discernir
al fin de cuentas, cuál es la verdad. O sea, el juicio no es malo si es para, ¿ves?, ayudar. Entonces, si yo hago lo mismo, ¿cómo me voy a atrever a esto? Eso es muy de hombres. Cuidémonos de estas cosas. Y eso en el día a día. Pero ya en cuanto a la vida interior de cada uno de nosotros, cuidado. Cuidado, porque Dios no es una estampita ni una estatua. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Dios nos ha llamado para escuchar de que Él es más de lo que nosotros pensamos que es. Más de lo que nosotros pensamos. Dice que los cielos no pueden contenerle. O sea, nuestra imaginación o nuestra capacidad de razón no llega, no cubre lo que Dios puede ser, lo que Dios es. Simplemente estamos aquí en la tierra y debemos de acostumbrarnos a orar al Dios invisible. Eso es fe. Es fe. Y practicar en la oración al Dios invisible. ¿Vale? Tenemos esto. Todo lo que es para salvación proviene de la libre iniciativa de Dios. Lo que es de salvación viene de la iniciativa de Dios. Ahora, todo lo que lleva a la condenación proviene de la solamente, no proviene de nada, de la culpabilidad de cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado para salir de estas cosas, para que tengamos una eternidad con Él. Estamos tan preocupados por mañana, qué será, no es qué será, que se nos presenta algo tan grande y estamos tan distraídos que no nos damos ni cuenta. Por eso Dios nos ha atraído hacia Él para que seamos cuerdos y tengamos, ¿verdad?, la oportunidad de salir de esas obras que nos llevan a la destrucción. Y no a la destrucción que a veces decimos, no, vas a estar caído, destruido, no. Habla del final, después de la muerte. Cosa que muy poca gente piensa en ello. Porque para ello, para este asunto también hay bastantes engaños. Hay de todo tipo y de todos los colores. Religiones, pensamientos, filosofías, de lo que pasará después de la muerte, una multitud, pero hay una sola verdad. Y esa es la que hay que conocer. Y damos gracias a Dios por poder, ¿verdad?, escuchar por dónde caminamos y hacia dónde vamos, ¿vale? Unas cosas provienen, las de salvación de Dios, y las de condenación provienen solamente de nuestra actitud. Vamos a ir un momento al Evangelio de Juan. Tenemos tiempo. Son temas que hay que estar atento. Porque el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 18. Ahora dice: el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Parece que habla de lo mismo. Ya ha sido condenado. ¿Quién le condenó? Él mismo, su actitud le condenó. Dice, porque no ha creído. Es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y exactamente esta y no otras cosas, dice, es la condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice, porque sus obras eran malas y no creyeron,
como muchas veces nos alejamos de Dios porque nuestras obras no son buenas. Y como cristianos a veces lo hacemos. Y entristecemos al Espíritu Santo. Y no tenemos ya convicción ni de lo que predicamos. ¿Quién nos da ese fuego o ese poder para predicar? El Espíritu Santo, pero que si no está triste, si no hemos entristecido el Espíritu. ¿Quién me da el gozo? El Espíritu Santo. Si no lo hemos entristecido. Si entristecemos al Espíritu Santo que está en nosotros, nuestra vida se apaga. Empezamos a divagar. Y esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice, porque sus obras eran malas. Versículo 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras, dice, que no sean reprendidas. Qué poco nos gusta que nos reprendan, ¿eh? Nos gusta poco. Pero cuando nos reprenden es porque hay algo que no está bien. Y hay que aceptar. Porque las palabras de Dios son palabras de luz y sacan a la luz. ¿Ves? No sean reprendidas. Y el 21, el último en este pasaje, dice, mas el que practica, también hay que practicar la verdad, viene a la luz, viene a Cristo. Dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué gran diferencia. Parece que se puede mezclar todo. No es verdad. No, yo soy bueno. ¿Y quién te lo ha dicho a ti que eres bueno? No, me lo digo yo. Pues Dios, que es más que tú y que yo y que todos, dice que no hay ni uno bueno. Entonces, ¿quién te está hablando? ¿Tu conciencia? ¿El diablo? ¿Tu amigo? ¿Quién te está hablando? Que eres bueno. No es verdad. ¿Verdad? Hay una cierta bondad en los hombres, hay gente muy mala y gente que es buena, pero no habla de ese tipo de bondad. ¿Ves? Bien, ahí vemos que de dónde provienen las cosas. En el capítulo 9 de que estábamos en Romanos, dice que ahí sale una palabra dice que les mostraba, había una muestra. Dice, las riquezas de la gloria de él, dice, las mostró, las hizo públicas, ¿verdad? En vasos de misericordia. Sus riquezas son para los vasos de misericordia, para las personas que han aceptado su misericordia, han aceptado su gracia, se han arrepentido y han sido limpiados con la sangre de Cristo de todos sus pecados. ¿Ves? Pero también dice que mostró su ira. Lo mismo que muestra su gloria, muestra su ira y lo muestra en los vasos de ira. Lo muestra. El Señor no se esconde. No se esconde, sino que se muestra, hace público. Y se va a ver y se ve. Y no es que hay que hacer una división de dos equipos, los buenos y los malos. No tiene nada que ver con eso. Tiene que hablar con unas palabras de Dios que quieren convencernos y lo consiguen, solo que no aceptamos su convencimiento. Quieren convencer. Pero al no aceptar lo que Dios le habla de mí, lo desecho. Me resisto. Soy terco. No me lo creo. Me rebelo contra ello. La ira de Dios está sobre mí. Pero Dios se muestra. Pero también vemos cómo se muestra en estos vasos, en estas personas. Dice riquezas para su gloria. Quien no logre ver la misericordia que Dios tiene con las personas,
tiene una ceguera espiritual, como todos. Pero Dios ha traído el Evangelio, que dice que el Evangelio nos abre los ojos. Eso es lo que hace las buenas noticias. Porque esto es una buena noticia, ¿eh? Todo lo que está aquí son buenas noticias. Para que podamos salir de nuestra condición de condenación, con la que nacemos todos. No todo sirve, no todo vale. O sea, no es por herencia la fe, es por creencia. Bien. Habíamos leído Romanos 2, habíamos leído Juan 3. Hoy vamos a acabar pronto. Vamos a leer 2 versículos más. Tiene que ver con bienaventurados los que no vieron. ¿Conocéis este versículo? ¿Sí? ¿Lo leemos? Juan, mira, pues estamos en Juan, capítulo 20 y versículo 21 y 29. Mucha gente le echa la culpa a otros. No, es que tal, es que tal. Que no, que es tu culpa, es la mía, la que me lleva a estar como estoy. Nada más. ¿Eh? Y en el 29 del 20, palabras de Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Ahora dice, bienaventurado y creyeron. La historia de Tomás, uno de los discípulos, ¿vale? Le conocemos siempre como el que no creyó y demás, conocemos la historia, ¿vale? Es una situación de que Jesús se les apareció después de la resurrección. Dice que estaban todos en casa con las puertas cerradas y Jesús entró. ¿Crees esto? ¿Lo creemos o no? Hay gente que no cree, dice, ¿cómo va a ser eso? Lee la Biblia y te va instruyendo de cómo pasó esta situación. Cristo resucitó y su cuerpo no tenía nada que ver. Él podía entrar, salir con las puertas abiertas y con las puertas cerradas, ¿vale? Pero aquí dice, Tomás, ¿has estado conmigo? ¿Me has visto? Pero ahora lo que tú dices es que me cuentan los demás hermanos que has estado aquí y tú dices que si no te veo, si yo no lo veo, no lo creo. ¿Os suena esta? No nos la hemos inventado los de esta época, ¿eh? Fíjate de dónde viene. Esto viene siendo así desde el principio. Por eso las religiones muestran mucho algo que ver. El algo que ver es el nivel más bajo de la fe. O sea, si me ves, has creído porque me ves. Pues dice, bien, tienes un nivel de fe muy bajo. Pero ahora dice, bienaventurado los que creen sin ver. Por eso yo decía al principio, dice, oye, digo, tenemos que empezar a acostumbrarnos a orar al Dios invisible, porque es lo que nos toca. Y un día le veremos, seguro. Los que somos vasos de honra y vamos para la gloria. Los que no, hay un día que también está escrito que vendrá, donde dice que toda la humanidad, desde el primero hasta el último hombre, dice, estarán, sobre todo, siendo el juicio del trono blanco, que lo encontramos en Apocalipsis, ahí estarán las personas que en esta tierra, en este mundo, en este espacio de vida, se mostraron tercamente, se mostraron incrédulos, se mostraron rebeldes y murieron en esa condición. Habrá un juicio para ellos.
y sí verán a Dios. Pero verán a Dios en una situación de juicio final. Y de allí ya la humanidad se va a separar totalmente por completo. Por completo. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda. ¿Creemos esto? Tomás. Y el último sería en Mateo. Y en el capítulo 11. Seguro que nos suena ya, ¿no? Y en el versículo 6. Son dos bienaventuranzas. Hay muchas. Aparte de las del capítulo 5. En el versículo 6 dice, bienaventurado, dice, el que no halle tropiezo en mí. Esto es una bienaventuranza. Oímos el Evangelio y cuando nos mostramos rebeldes al Evangelio, a las buenas noticias, a la salvación de Dios, a su misericordia, es como un tropiezo. Pero tenemos que mirar que aquí en este párrafo, en muchas de las partes de la Biblia, tropiezo tiene que ver con esto, con un lazo escondido, como algo que te está esperando, sin darte cuenta tropiezas. Pero aquí tiene que ver, y la traducción también es correcta, tiene que ver con se escandaliza. Dice, bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Parece que no cuadra, pero lo lees en el original y tiene que ver con escandalizarse. ¿Qué significa? Bienaventurado el que no piensa ni hace mal a otro. O sea, ¿qué pensamos de Jesús? ¿Qué pensaban de Jesús? Pensaban mal de él. Y Jesús les dijo, bienaventurados los que no pensáis ni obráis en contra de mí. ¿Cómo estamos obrando hoy? ¿Nos escandalizamos? ¿Pensamos mal de Jesús? Dice, no, de Jesús no. Pero de los cristianos sí. Pues hay que tener precaución con esto también. Porque los cristianos son de Cristo. Y las autoridades en la iglesia son puestas por Dios. Si nos ponemos en contra de las autoridades, ¿sabes contra quién nos estamos poniendo en contra? Contra Dios mismo. Pero dice, bienaventurado si no estás pensando mal de Jesús. Bienaventurado si no estás haciendo mal en contra de Jesús. Entendiendo esto, que a Jesús no le puedes hacer daño, nadie. Y aunque creamos que alguien le llevó a la cruz, fue él el que se entregó. Por eso Apocalipsis habla del cordero inmolado. Cuando alguien se inmola es que él se entrega a esa muerte. ¿Ves? Entonces, pensemos bien sobre Jesús. Que la ira de Dios salga de sobre cada uno de nosotros. Algunos ya no estamos bajo la ira de Dios. Para nada. Por eso es el Evangelio, por eso es la iglesia tiene la puerta abierta para que no es la iglesia local, o sea, no solo es para los cristianos, es para todo aquel que quiere y Dios les atrae a que escuche, para que salga de esa condición. Entonces, bueno, vemos lo que hemos hablado de Romanos. No le demos la vuelta. Lo que está escrito, está escrito. No le echemos la culpa a nadie. Nosotros tenemos la responsabilidad. Cuidemos nuestra relación con Dios. Edifiquemos a la iglesia en palabra y en oración y en actitud. Y bueno, y estas dos bienaventuranzas como un poco por el término del mensaje. Y hasta aquí, ¿vale? Pues que Dios nos bendiga y podamos meditar bien en esto. ¿De acuerdo? Amén.
Señor, te quiero pedir por los que estamos aquí, Señor. Porque sé que tu palabra ahonda y nos hace ver nuestras faltas y de lo que carecemos, de lo que no está en orden. Al que no ha aceptado tu misericordia, Señor, también ha sido hablado. Tus palabras no son solo palabras escritas, sino son palabras de vida y son espíritus, Señor, que llegan hasta lo profundo del corazón de todo el que las oye. Ayuda al que es rebelde, al que es incrédulo, al que es, Señor, terco, y pueda conocerte y gozarse, Señor, en esta tierra, en el tiempo que nos quede, Señor, que estemos contentos. No estamos contentos con el mundo, pero estamos contentos de haberte conocido, Señor. Un día partiremos, Señor, pero tú nos estás preparando para el día, Señor, de que partamos a tu gloria. Los que tenemos hijos, familias, Señor, aquí y fuera. Las personas que hoy tienen un tiempo difícil, que tú, Señor, si tienen fe, ocurrirán cosas muy preciosas y muy bonitas en sus hogares, en sus casas, en sus personas, Señor. Lo que hemos dicho, lo que hemos hablado, es para tu gloria, Señor. Que nunca nos falte, Señor, el reconocimiento de que estamos agradecidos y que todo es tuyo y para ti, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor, te lo pedimos, Padre. Que así sea por siempre. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que soy